En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. ¿Los votaron a favor del control preventivo? Sí. Especialmente el que habló algo de Palestina, algo, no le quise dar el- No revivamos ese debate. No, yo me hice atrás por si venía el combi y me di cuenta que estaba desocupado. Menos mal. Colegas, el acta de la sesión 130 se da por aprobada. Cuenta, señor secretario, ¿tenemos algo en la cuenta? Hay un proyecto de reforma constitucional iniciado en moción que establece como autoridades susceptibles de ser sometidas a interpelación a los intendentes regionales, al Contralor General de la República y al Presidente de la República. Eso es todo, presidente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Colegas, corresponde comenzar la discusión en particular de este proyecto, iniciado un mensaje que establece la cesación en los cargos de parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales y concejales por infracción a las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral. Boletín 10.000-07, refundido con el boletín 9860-07, que tiene urgencia suma. Este proyecto está en segundo trámite constitucional. Colegas, nosotros ya revisamos este proyecto en una sesión larga y planteamos varios reparos y el Ejecutivo nos hace una propuesta que recoge gran parte de ese debate. Entiendo que varios la han escuchado, pero ¿tenemos alguna copia de la indicación? Bueno, le voy a ofrecer la palabra al asesor Iván Arcos del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia que nos explique cuál es la propuesta que ellos han elaborado. Don Iván. Por su intermedio, señor presidente, nosotros, a solicitud de los parlamentarios de la comisión, ordenamos un poco las indicaciones que se ingresaron en la última sesión respecto a la inhabilidad. La inhabilidad que venía del Senado, que establecía una inhabilidad para elecciones de cargo, para asumir cargos sea uno de elección popular por 3 años. Eso es lo que el Senado aprobó. Se ingresaron 2 indicaciones en la última sesión respecto a tanto para diputados, y senadores y alcaldes, consejeros regionales y concejales. En la propuesta de orden que nosotros elaboramos, establecemos volver a la regla general del artículo 60 de la Constitución, que son una inhabilidad de 2 años, no de 3. Y respecto a los cargos de elección popular, la verdad es que los 3 años, ni los 3 ni los 2 años, básicamente para efectos de elección popular tienen algún efecto, porque los periodos son cada 4 años, así que en el fondo en estricto rigor eso es letra muerta. Y proponemos, por lo tanto, establecer una inhabilidad que implique 2 actos electorales consecutivos siguientes a la elección por la cual se produjo la inhabilidad, tanto para diputados y senadores. Ahora, con respecto al caso de los alcaldes, hay que tener presente que en esto se está innovando porque la Constitución no establece inhabilidades para efectos de alcaldes, concejales y consejeros regionales, sino que está en la ley orgánica. Pero dado que está hablando de las mismas infracciones, por lo tanto debería estar la misma inhabilidad. Y básicamente nosotros replicamos en el artículo 125 en la propuesta la imposibilidad de asumir cargos o funciones públicas por 2 años, más la inhabilidad de los 2 actos electorales consecutivos siguientes a la fecha de la infracción. Eso, señor presidente. Diputado Osvaldo Andrade, le ofrezco la palabra. Solo preguntar si la reiteración de volver a los 2 años tiene alguna explicación. Lo único es básicamente mantener el orden del artículo 60 que tiene la regla general de los 2 años, la verdad, y no innovar en ese plazo, no tiene otra explicación. Yo le voy a hacer una consulta al Ejecutivo. A mí me parece que claramente la sanción accesoria, la inhabilidad que produce la cesación en el cargo, en esta propuesta es claramente mucho más severa que la que viene del Senado. Nosotros estamos subiendo, en este caso, las sanciones y creo que va en línea con el objetivo de este proyecto de ley, que básicamente es disuadir o plantear una sanción ejemplarizadora respecto de los
postulantes a cargo de elección popular que infringen gravemente las normas sobre límite y transparencia y control del gasto electoral, que es uno de los problemas que tenemos actualmente. Creo que las sanciones que están en el artículo 60, que es la regla general, no pueden ser aplicadas en esta materia, sino que tienen que ser subidas, toda vez que no operan ahí en el artículo 60 como verdaderos disuasivos. Muchas de las conductas que se señalan ahí y se tipifican, la verdad que se producen regularmente y sin que yo conozca a nadie, a ningún parlamentario que haya sido cesado en el cargo por ella. Entonces, sin duda hay que hacer hay que elevar la sanción, y me parece que la definición respecto de los cargos de elección popular y la inhabilidad por dos, como dice, dos actos electorales consecutivos, no, ¿cómo? Dos actos electorales. Dos actos electorales inmediatamente siguientes a su cesación. Me parece que es una definición correcta, porque impide al que infringe estas normas que pueda postularse a otros cargos de elección popular o al mismo, digamos, y abarca las dos siguientes elecciones. Pero puede surgir una duda respecto de algunas elecciones particulares, como serían, por ejemplo, las elecciones primarias o las elecciones complementarias en el caso, digamos, de que en ese distrito se produzca la cesación de alguna... Pero en el futuro puede producirse. Más bien lo que quisiera es que pudieran precisar la definición de actos electorales inmediatamente siguientes a su cesación. Vamos a ver. Les vamos a ofrecer una copia de indicación a todos. Perdón. Y le voy a ofrecer la palabra al diputado Juan Antonio Coloma. ¿Quién había solicitado la palabra? Diputado Fuachain. No, presidente, yo no quiero hablar sobre la indicación, ¿ya? No quiero hablar sobre la indicación, sino que sobre dos puntos, ¿ya? Uno que fue planteado en la sesión anterior, que dice relación con la aplicación del procedimiento que está establecido en el artículo 93, número 14 de la Constitución Política de la República, porque creo que esto es muy importante. Yo tengo un informe, ¿ya?, que señala que con la reforma que estamos planteando, este artículo no tendría aplicación, pues el artículo 93, número 14 lo que constituye una regla general, mientras que esta nueva atribución para el CERVEL sería la regla particular para esta causal. Entonces, que no se desprende del texto constitucional que pueda constituir el Tribunal Constitucional efectivamente una instancia que pueda analizar el fondo, como efectivamente se refiere a las causales del artículo 93, número 14. Entonces, yo quisiera señalarlo, porque creo que esto es muy importante para poder despejar esto. ¿Cuál va a ser el rol que va a tener el Tribunal Constitucional? Tal como está planteada la reforma, según lo que se nos ha informado, yo le pido una minuta a Centro de Estudios, Democracia y Comunidad, efectivamente no regiría el procedimiento del número 14 del artículo 23 de la Constitución. ¿Por qué? Porque esta es una norma especial y por lo tanto terminaría como única instancia el tricel, cuestión que yo por lo menos no soy partidario. Y lo segundo, que yo también creo que es importante que nosotros podamos incorporar a lo mejor mediante una norma transitoria, el que va a ocurrir con el reemplazo. Porque creo que, o si no estamos legislando a media, uno de los grandes temas justamente tiene que ver con el reemplazo de los parlamentarios que cesan en sus cargos. Yo quiero saber qué es lo que está pasando el Ejecutivo en esto, porque si nosotros aprobamos hoy día la sanción de pérdida de escaño y mantenemos efectivamente el reemplazo lo define el partido, ¿ya? Yo no sé qué es peor, digamos, el remedio de la enfermedad, porque estamos sacando del cargo a alguien que, para decirlo de manera más coloquial, ganó con trampa, pero que algunos votos tuvo, digamos, ¿ya?, que le permitió llegar a ese escaño para colocar en su lugar a alguien por el que no votó nadie, pero que sin embargo el partido político, el que ganó con trampa, decide. Entonces, yo creo que aquí hay que mirar la película completa para resolver el problema en su total dimensión, ¿ya?, y no
simplemente, digamos, incorporar esta sanción, que la que, insisto, estamos plenamente de acuerdo. Y yo, por lo menos, antes de votar, me gustaría preguntar al ministro si dentro de esta agenda de perfeccionamiento de la democracia, que ese es el objetivo central, ¿tienen pensado ustedes, efectivamente, innovar en materia de reemplazo de los parlamentarios o no? ¿Y cuáles serían los tiempos para poder hacerlo? Arturo Esquella tiene la palabra. Gracias, presidente. A mí me parece buena la indicación. Es una buena manera de resolver y de recoger lo que planteamos en la sesión pasada. Hay un tema, y esto ya se lo plantea al abogado de la Iván CEPRES, a don Iván. Se lo planteé ante la sesión, por eso lo repito acá. Que hay algo que no está resuelto, que es que en la circunstancia, a mi juicio, más grave, que es cuando un parlamentario es condenado a pena aflictiva, pierde un requisito de elegibilidad y por consecuencia pierde el escaño, pierde el cargo. En ese caso no hay inhabilidad. Entonces, en todas las otras circunstancias, tanto las nuevas como las que están hoy día será el artículo 60 creo, sí tienen, digamos, esta inhabilidad de 2 años. Y la más grave, o sea, el parlamentario que mata a otro, por poner un ejemplo burdo, no tendría, digamos, esta inhabilidad. Yo creo que es el momento de abordarlo. O sea, la respuesta que se me da es razonable también, que no era parte del proyecto, digamos, pero trata sobre lo mismo y perfectamente lo podríamos abordar. Ese es un punto. Y lo otro, también tiene razón lo que plantea el diputado Fatchain. Se hizo un intento bastante profundo en el periodo legislativo pasado. Llegamos todos a la conclusión, por lo menos en esta comisión hubo un consenso, o sea, la unanimidad, yo me atrevería a decir, digamos, de esta comisión salió una idea que era bastante buena, que se distinguía respecto de la causal que genera la vacante. O sea, no es lo mismo el entregarle la facultad al partido político cuando muere el parlamentario y el reemplazo respecto de la persona que falleció, versus en los casos de ilícitos constitucionales. O sea, cuando una persona cae en un ilícito constitucional o eventualmente, digamos, es condenado a pena aflictiva y pierde un requisito de elegibilidad, o el día de mañana está en cualquiera de estas consideraciones, que por cierto son dolosas, si es que se quiere ver así, en ese caso, obviamente, que darle el premio al partido político no corresponde. Entonces nosotros distinguimos la causal que genera la vacante y establecimos un sistema de reemplazo distinto. Para algunos, cuando quedaban más de, creo yo, 2 años, se hablaba de una elección complementaria, cosa que, para ser bien franco y concreto, nos resistíamos a algunos, pero eso se trata en los acuerdos, porque en otras materias que algunos quizás querían también tener elección complementaria, se accedía a que tuviéramos otro mecanismo. Esto obviamente no lo revisé antes de hacer esta intervención, pero lo podríamos revisar en detalle. No me acuerdo cuál, para cada una de las vacantes, cuál era la propuesta que hacíamos, pero a lo que voy es que ese trabajo ya está hecho. Me da la impresión que está y tendría hoy día bastante consenso y apoyo por parte de la Cámara de Diputados, y si es que se pretende o se estima que sería bueno recogerlo, sería bueno acceder a ese esfuerzo que hizo una subcomisión de esta Comisión de Constitución hace un par de años atrás. Gracias, presidente. Gracias, diputado Esquella. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Gracias, presidente. Voy a tener que pedirle ayuda al abogado Iván Arcos para 2 temas. El tema que planteaba el diputado Fatchain sobre el rol del Tribunal Constitucional y el tema de por qué no estamos consultando la inhabilidad en el caso de pena aflictiva. Respecto de el tema que también ha recogido tanto Fuad como el diputado Esquella, del reemplazo, y dependiendo de cuál es la causal, digamos, de pérdida del escaño, ya sea por involuntaria o... nosotros no hemos propuesto en esta pieza legislativa innovación respecto de lo que existe hoy día, pero sin duda alguna que estamos abiertos a considerarla si la comisión
tuviese ideas y que apuntaran en un mismo sentido en esa materia. En temas de reemplazo. En temas de reemplazo. Pero es un tema aparte. Ah, ya, ok, aparte. Es un tema aparte. No está considerado. Muy bien. Exactamente. Eso, ok. Pero estamos abiertos a recoger opiniones sobre el particular y si hay un sentido común que no nos va a meter en una tremenda, digamos, discusión, podemos patrocinar aquello, digamos. Ah, muy bien. Pero hoy día estamos convocados a revisar este proyecto que tiene sus propias ideas matrices. Yo no conocía ese trabajo que ha planteado el diputado Esquella, podríamos recogerlo, revisarlo. Diputado Aldo Cornejo. Presidente, antes de que se pronuncie el colega, tengo una duda que me gustaría que me la pudiera resolver. Una de las cosas que discutimos en la sesión pasada a propósito de este proyecto fue el rol del Tribunal Constitucional. Entiendo que en esa materia no hay innovación y se mantiene la facultad del Tribunal de pronunciarse sobre la inhabilidad e incompatibilidad causal de cesación del cargo de los parlamentarios. 93, número 14. A ver, déjeme. Sí. Sí, 93, número 14. Entonces, no, yo no soy pesado. Que tenía una duda si era el 13 o el 14, pero el presidente me Entonces, lo que pasa es que en el proyecto se dice que cesen el cargo el parlamentario, etcétera, por sentencia firme del Tribunal Calificador a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio Electoral. Eso es lo que dice la... Pero el número 14 dice que en el caso del número 14, la atribución del Tribunal Constitucional solo podrá conocer de la materia, vale decir, de la cesación del cargo, entre otras, a petición o a requerimiento del Presidente de la República y de no menos de 10 parlamentarios. Entonces, la duda que me surge es cómo uno puede compatibilizar que en la primera parte, para hacerlo cesar en el cargo, quien es el requerente es el Consejo Directivo del Servicio Electoral. Y sobre esa materia podría pronunciarse, porque no estamos innovando, el Tribunal Constitucional. Pero ahí va a poder recurrir o el presidente o 10 parlamentarios. Y podríamos, 10 parlamentarios en ejercicio. Entonces, no me cuadra que ante el Tribunal Calificador sea el Servicio Electoral el que requiere la declaración de cesación del cargo y después el presidente o 10 parlamentarios pueden recurrir al Tribunal Constitucional. Entonces, no encuentro coherencia en ambas materias. Me gustaría que el colega me lo pudiera aclarar, por favor, que es una de las tantas dudas que siempre tengo. Tremenda duda, muy bien. Diputado Fachain. 14. ¿Qué número fue? 14. 93, 14. No, por lo mismo, yo en virtud de los mismos antecedentes que tenía el diputado Cornejo, o sea, está claramente establecido, creo yo, que la norma del artículo 93, número 14, es para otras causales, y aquí lo que se está fijando es un procedimiento especial que deja fuera al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque para que sea el Tribunal Constitucional de las causales que hoy día están establecidas y un procedimiento general, donde efectivamente quien puede requerir el Tribunal Constitucional para aquello son los 10 parlamentarios o el Presidente de la República. Acá se está haciendo un procedimiento especial de cesación del cargo, donde la legitimación activa la tiene el Consejo Directivo del CERVEL y quien resuelve en única instancia el Tricel. Entonces, eso creo que la interpretación que por lo menos más lógica. Yo personalmente quiero insistir, yo no soy partidario de que sea el Tribunal Constitucional el que tenga la facultad de declarar la cesión en el cargo respecto de todas las demás causales, a excepción de esta. O sea, a mí me parece que nosotros tenemos que reponer efectivamente el que sea el Tribunal Constitucional el que tenga esa facultad. Y analizando respecto de esta causal, no la tiene. ¿Ya? Diputado Cornejo, Está bien. micrófono. Disculpe, presidente, disculpe. Según el artículo 93, número 14, no hay distinción, de modo que si nosotros aprobáramos una nueva causal de cesación en el cargo, yo creo que automáticamente el Tribunal Constitucional tiene competencia para pronunciarse sobre ella. Lo que pasa es que ambas ¿De normas veras? son incoherentes entre sí, porque tal como lo señala usted, tiene legitimado activos distintos. Ah, sí, eso sí. Y por lo tanto, Eso sí. hay dos posibles interpretaciones. Yo o creo son que la completamente incoherentes, competencia tiene, A ver. pero los requerimientos son otros. Colegas, o son dos procedimientos distintos, uno general y otro excepcional. Entonces, el problema
que planteamos en la sesión anterior, a mi juicio, persiste, ¿ya? Persiste esa dificultad, ese problema. Porque si es que llegamos a la conclusión de que efectivamente la facultad, tal como dice el diputado Cornejo, del Tribunal Constitucional subsiste, entonces hay que aclarar el procedimiento del legitimado activo. ¿Ah? Si es que llegamos a una conclusión distinta, entonces despejemos ese tema. Sí, son dos situaciones, diputado Chaín, son dos situaciones las que se plantean. Una tiene que ver si el Tribunal Constitucional está habilitado para conocer y revisar la decisión que adopta el Tribunal Calificador de Elecciones. Y la segunda es la manera en que conoce este asunto, la legitimación activa. Toda vez que la norma que acaba de mencionar el diputado Cornejo pareciera excluir la manera en que nosotros pensamos que iba a operar, que era de manera automática. Yo no sé cómo está el proyecto de ley que se está tramitando en el Senado, pero ahí entiendo que está la regulación particular de esta situación. Pero hay una falta de armonía claramente en esas normas y me gustaría que la aclararan. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Don Iván Arcos. Por su intermedio, presidente, el día lunes se aprobó en el Senado efectivamente el procedimiento que regula esto, el que está en la Ley de Fortalecimiento de la Democracia. El procedimiento funciona de la siguiente forma: el que dicta la resolución con la sanción es el director ejecutivo del CERVEL, quien la eleva en consulta al Consejo Directivo del organismo, quien, como es una consulta, analiza los antecedentes tanto de forma como de fondo y verá si procede o no procede remitirlo al TRICEL. O sea, en ese procedimiento ya hay un resguardo de las normas de debido proceso. El TRICEL resuelve como un tribunal de la República y en caso de ser dictada la sentencia, efectivamente el Tribunal Constitucional, dentro de sus facultades, puede pronunciarse efectivamente a requerimiento de los 10 diputados o del presidente de la República. ¿Por qué hay una distinción? Porque no son legítimos. Es que hay una confusión porque el Tribunal Constitucional no está actuando como segunda instancia, por lo tanto no son legitimados activos. El legitimado activo ante el TRICEL es el Consejo Directivo, pero el Tribunal Constitucional no actúa como instancia, por lo tanto no hay legitimado activo ante el Tribunal Constitucional. Al Tribunal Constitucional se le somete una decisión respecto a la... No, es que no hay instancia. Muy bien, diputado Aldo Cornejo. Presidente, yo creo que a lo mejor el tema es más fácil de resolverlo. Pero yo no comparto el juicio del colega porque lo que es absolutamente incoherente es que un parlamentario que incluye en una causal de cesación en el cargo, por las razones que todos ya conocemos, ¿quién lo puede declarar? Lo acaba de decir, cesar en su cargo o pedir que cese en el cargo es el Consejo Directivo al Tribunal Calificador. Y él dice, y el Tribunal Constitucional se mantiene igual, pero puede intervenir solo a requerimiento del Presidente de la República o de 10 parlamentarios. No tiene coherencia, discúlpeme. En el fondo se transforma en otra instancia, o sea, vamos a meter al Presidente de la República y a 10 parlamentarios en un procedimiento que tiene que ver con una causal tan particular como esta. Entonces, o permitimos que el Tribunal Constitucional se pronuncie a requerimiento al mismo órgano que requiera al Tribunal Calificador, que podría tener sentido, y solo va a tener sentido en la medida que el Tribunal Calificador diga que no. Porque finalmente vamos a transformar al Tribunal Constitucional en una segunda instancia, en la práctica. Diputado René Zafirio. Sí. Gracias, presidente. A los argumentos que señalaba el diputado Cornejo yo agregaría el siguiente. Cuando se le otorga la facultad al presidente de la República para requerir del Tribunal Constitucional un pronunciamiento frente a una cesación de esta naturaleza, la verdad es que estamos generando ya una fórmula no para resolver un conflicto jurídico. El presidente de la República es el jefe del Estado, tiene militancia política, pertenece a una coalición de gobierno y lo que estamos haciendo es partidizar eventualmente la decisión del jefe del Estado para proponer o no al Tribunal Constitucional la cesación en el cargo o la confirmación o la modificación de lo resuelto por el Tribunal Calificador de Elecciones. Entonces, sí es una segunda instancia, pero no solo es una segunda instancia, es una segunda instancia que puede operar a requerimiento del presidente de la República. Es decir,
estamos generando una confusión institucional de tal manera a partir, fíjense, a partir del incumplimiento de una norma sobre financiamiento electoral. Y estamos involucrando al presidente de la República. Yo creo que esto hay que revisarlo con mucho detalle, presidente. Diputado Osvaldo Andrade. Para intervenir Enrique Aldunate respecto a este tema que me planteó un asunto que me parece importante escuchar. Sí. Sí. No, el asesor de la bancada, don Enrique Aldunate. Un jurisperito. Gracias, presidente. No, solo en relación al debate que han tenido los señores diputados en relación a esta norma, yo me permitiría ver dos cosas, que eventualmente, efectivamente, como señaló el diputado Cornejo, podría existir una suerte de falta de sistematización en relación a la norma aprobada, en relación a quienes son los legitimados en la norma del artículo 93. Efectivamente, el 93 establece como una materia de competencia del Tribunal Constitucional precisamente las materias de cesación, de las que están vigentes en el artículo 60. El numeral 14. Y en los incisos siguientes, el tribunal establece quiénes son los legitimados para cada una de esas hipótesis, y ahí también está un inciso que hace referencia al, digamos, presidente de la República o a los 10 diputados en relación a esta nueva causal de cesación que se incorpora. Quizás una forma de solucionar el tema es incorporar eventualmente a este nuevo legitimado en esta causal de cesación especialísima, para que junto al presidente de la República y eventualmente los 10 diputados pueda efectivamente requerir esta solicitud de cesación que es la que va a tener que después resolver el Tribunal Constitucional. ¿De qué manera? En un procedimiento que ya está establecido en la ley orgánica del Tribunal Constitucional y que establece ciertos requisitos formales en cuanto a los requisitos que debe contener el requerimiento, etcétera, etcétera. El punto está, y quizás ahí está el punto a discutir, si eventualmente esto, a diferencia de las otras causales, va a operar en un sentido casi de responsabilidad objetiva, es decir, existiendo ya una sentencia firme y ejecutoriada por parte del Tribunal Electoral, obviamente va a tener que operar. En definitiva, el tribunal va a tener que hacer esa constatación y eventualmente proceder a la cesación del cargo. A diferencia de lo que ocurriría con las otras causales, que al menos en los fallos que yo recuerdo, cuando se ha imputado incluso a parlamentarios el hecho de haber participado en favor de ciertas organizaciones por demandas laborales, el tribunal ha hecho una ponderación, ha efectuado un mérito y eventualmente, digamos, hasta donde yo recuerdo de uno de los últimos casos, rechazó que en ese caso puntual existiera esa causal de cesación. Pero este caso es distinto. Acá entendemos que previo a un debido proceso, se ha acreditado la infracción a la ley y hay un fallo firme y ejecutoriado. Y por lo tanto, eventualmente sería buscar una coherencia en esas disposiciones. Muy bien, diputado Fachaín. Mira, sí, hay dos temas acá. Uno, el tema, efectivamente, hay que resolver procedimental, etcétera, de coherencia de norma. Yo creo que hay que buscar una solución porque ese tema no está resuelto hoy día y creo que eso es bien objetivo. ¿Ah? Pero además un tema de fondo, muy de fondo, que aquí claramente el instructor del procedimiento, de alguna manera, es el CERVEL, que tiene la legitimación activa, similar al Ministerio Público, por así decirlo, en materia penal. Pero mire, hasta en la infracción de la ley del tránsito uno tiene una doble instancia, juzgado policía local. Y acá, donde estamos nosotros aplicando una sanción que lo que hace de alguna manera es dejar sin efecto lo que la voluntad popular ha definido respecto de sus representantes, no le damos segunda instancia. Yo estoy de acuerdo con que exista esta sanción, porque hay un vicio de la voluntad popular, pero un tema súper complejo. Aquí estamos hablando de la cesación de cargos de autoridades tan importantes como los parlamentarios, los alcaldes, etcétera. Sin embargo, tenemos una sola instancia. Una instancia donde además, ¿no es cierto?, a propósito de las preocupaciones del diputado Zafirio, donde además uno de los miembros de este tribunal, por definición de la propia ley, tiene que ser un ex parlamentario. O sea, uno de los sentenciadores, digamos, es alguien que está del mundo de la política, no del derecho. Entonces, a mí me parece súper complejo que nosotros dejemos en una única instancia del Tricel efectivamente esta definición que se pueda abstraer del conocimiento de fondo del Tribunal Constitucional y que más bien opere como un simple órgano de registro donde tenga que hacer un análisis formal respecto a la concurrencia. Es el tema de fondo, más allá, digamos, de la incongruencia de ambas normas que no se resuelve tal como está el proyecto. Diputado Arturo Esquella. Presidente, suscribo lo de la segunda instancia. Ahora, me suena muy raro que esta primera o segunda sea Tricel versus Tribunal Constitucional, como que tienen naturalezas distintas.
Ahora, sí creo que es factible que existan procedimientos distintos y más aún considerar al CERVEL, digamos, como el instructor, como lo llamaban recién, y el TRICEL como el que resuelve, aunque a mí me gustaría que hubiera una doble instancia, entonces diría CERVEL acusa al TER y el segundo es el TRICEL, como es hoy día, digamos. Y que lo que hoy día existe, todas las causales del artículo 60 sigan el camino que está estipulado hoy día. Yo considero que es legítimo hacer una distinción toda vez que las inhabilidades o más bien las infracciones que van a conducir a una pérdida del escaño tienen que ver precisamente con materias electorales, si mal no recuerdo, de las que van a estar contenidas en la ley orgánica, aunque no han pasado todavía por esta comisión. Yo creo que en ese caso concreto sí es legítimo hacer una distinción. O sea, todo lo nuevo sigue el camino del CERVEL como instructor, TER, TRICEL, y lo anterior, ya que tiene una naturaleza distinta, perfectamente podría seguir bajo la lógica de que los habilitados, la legitimación activa la tiene el presidente de la República, la tienen 10 parlamentarios, en fin. Un segundo camino sería todo someterlo al sistema nuevo, que a mí por lo menos me considero que es razonable, más aún teniendo en cuenta que ese consejo directivo va a estar compuesto por personas elegidas por los 2/3 del Senado. O sea, si no le da garantías al mundo político, ¿quién le podría dar garantías, digamos? Va a tener primero el monopolio de la acción, después va a ir al TER y después al TRICEL eventualmente. O sea, si es que quieren llevar todo lo que tiene que ver con la pérdida del escaño a ese nuevo camino, yo creo, no lo hemos conversado, pero creo que suena bastante razonable. Diputado Cornejo. Mire, yo entiendo que con toda la tramitación de este conjunto de leyes, que algunas están en el Senado, otras acá, otras terminadas, a punto de terminarse, etcétera, tenemos un problema de sistematicidad y de armonía. No conocemos, no tenemos una visión global pero la vida es así nomás, y no la tenemos. Entonces, yo creo que para no complicar el despacho del proyecto, estamos claros que la primera instancia, por llamarlo de alguna manera, que sea impropio, será el Tribunal Calificador de Elecciones, que ese rol de segunda instancia o de revisión, en fin, como quieran ustedes denominarlo, lo va a seguir cumpliendo el Tribunal Constitucional. Como una fórmula de poder arreglar el problema, creo yo, es que, y lo que decía el profesor Aldunate, es que en el caso del número 14 del artículo 93, pudiéramos incorporar, después de o de no menos de 10 parlamentarios en ejercicio y el consejo directivo, no sé quién, en su caso, cuando corresponda, y modificar en la misma dirección y en el mismo sentido el artículo 110, entiendo, de la ley orgánica del Tribunal 118, de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, donde tendríamos que agregar exactamente como legitimado activo al servicio electoral. Y además me decía el profesor con toda razón que el Tribunal Constitucional en su ley orgánica tiene regulado un debido proceso, de modo que la persona que recurre al Tribunal Constitucional, ya sea el Consejo Directivo, el presidente o los parlamentarios, tienen en el Tribunal Constitucional un tribunal que tiene reglas que tiene que respetar. De lo contrario, si entráramos ya a cuestionar de qué manera está constituido el Tribunal Calificador, en fin, qué sé yo, no vamos a despachar nunca este proyecto. Y yo creo que... Claro. Esa es mi propuesta, presidente, para poder despachar el proyecto. Si no, le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Mañana, Por su intermedio, señor presidente, respecto a la instancia, yo quisiera volver a reiterar el procedimiento que se aprobó en el Senado. Contempla diversas etapas antes de que el Consejo Directivo entre siquiera a ver el fondo del asunto, que básicamente pasa porque la subdirección, una nueva subdirección que se creó en el CERVEL, para efectos de que es subdirección de gasto, que fiscaliza, y si en caso de encontrar una infracción, eleva los antecedentes al director del CERVEL. El director del CERVEL, en su mérito, analiza los antecedentes que le presenta la subdirección y dicta la resolución, la que a su vez va en consulta al Consejo Directivo, que, tal como lo puso el diputado, que ella va a ser un nuevo Consejo Directivo del CERVEL. O sea, básicamente las normas de debido proceso están bastante resguardadas en el nuevo procedimiento que se está discutiendo hoy día y la ley de fortalecimiento a la democracia. Por eso es que el Tribunal Constitucional, para estos efectos, actúa dentro de sus atribuciones que hoy día tiene,
Y de acuerdo a nosotros, lo que es efectivamente lo que decía el asesor Aldunate, reconoce una causal objetiva de cesación, que es la sentencia que dicta el Tribunal Electoral. No funcionaría como instancia el Tribunal Constitucional. Y nosotros creemos como Ejecutivo que el procedimiento que se está discutiendo hoy día en el Senado, que nosotros se indicó que va a llegar acá en tercer trámite, cumple con todos los requisitos de las normas de debido proceso que se recuerdan acá. Además, autoridades que se remueven sin doble instancia no es una excepción. O sea, el fiscal nacional y la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos no tienen una doble instancia, digamos, son removidos con una única instancia. Entonces no estamos... ¿Perdón? Estamos de acuerdo. Estoy hablando del punto que no es una excepción respecto a una o doble instancia. Muy bien. Le ofrezco la palabra al diputado Zafirio y me ha pedido don Héctor Meri, asesor de la Fiscalía. Gracias, presidente. ¿Sabe lo que pasa? Es que a mí me resulta súper complicado estar legislando sobre esta materia y que en el curso de la discusión, en el curso del debate de este proyecto, se tenga que estar permanentemente haciendo referencia a lo que se está resolviendo en el Senado. Ministro, probablemente así sea la vida, pero solemos hacerla más compleja de lo que es. Yo creo que lo que puede ocurrir es que cuando llegue el proyecto del Senado, como se está anunciando, nosotros incorporemos modificaciones. Que la sala de la Cámara le incorpore modificación y termine ese proyecto en comisión mixta. Y lo que puede ocurrir con este proyecto es que el Senado le incorpore modificaciones y que también termine en comisión mixta. Entonces, la lógica para imponernos la obligación de legislar sobre materias muy relacionadas en dos cámaras distintas es francamente irracional. Entonces, yo quiero... Podemos incorporar la comunicación al proyecto, pero habría que consensuarlo. Yo, de verdad, presidente, más allá de las premuras que pueda tener el Ejecutivo, yo creo que esto hay que tomarlo bastante más en serio. Y tomarlo en serio significa, desde mi punto de vista, mi modesta opinión, es no resolver este proyecto hasta que no recibamos lo resuelto por el Senado. Y que teniendo en la mano lo que resuelva el Senado, poder continuar con la tramitación de este proyecto. Si no, vamos a terminar en un enredo fenomenal que, lejos de fortalecer la democracia y los partidos políticos, nos va a imponer la obligación de hacer el ridículo ante el país, resolviendo la misma materia de un modo distinto. Me ha pedido la palabra el ministro y prevalece la petición. Ministro. Don Héctor Meri. Muchas gracias, señor presidente. Junto a este proyecto me ha tocado seguir simultáneamente la tramitación, así como del boletín 9790, así que sobre eso la discusión está bastante fresca y la verdad es que la disposición legal dice se considerarán infracciones graves y enumera 4 letras, una de las cuales, la última, se refiere a haber sido condenado por delitos contemplados en la ley de gasto electoral. Intentando una respuesta a la pregunta del diputado señor Chaín, la verdad es que hay que aislar las causales A, B y C contempladas en esa ley respecto de la letra D que exige un debido proceso y un enjuiciamiento y una serie de recursos. Más que de una instancia, quizás es correcto hablar del derecho al recurso que ha sido reconocido por los tratados internacionales, y desde ese punto de vista la letra D aparece debidamente salvaguardado sin que sea necesario agregar la posibilidad de acudir además al Tribunal Constitucional cuando existe un tribunal oral, cuando existe la posibilidad de un recurso de nulidad. Por lo tanto, al respecto de los delitos contemplados en la ley, yo creo que el reparo no tiene mayor asidero. En cuanto a las otras letras, aparecen delimitadas, no es cualquier contravención, aparece en el diseño actual, no recuerdo bien, ahí la Secretaría me puede ayudar bien, hay unos porcentajes para hacer... Y la mecánica de conocimiento del asunto va en sintonía con la reforma constitucional recién aprobada que le da la titularidad exclusiva al servicio electoral y más que nada a su consejo directivo. Razón por la cual
En ese entendido, hay una propuesta al director ejecutivo, existe la posibilidad de que el Consejo comparta o no comparta, ahí aparece una fase de debate que puede ser revisada a su vez por el Tribunal Calificador de Elecciones, razón por la cual el principio de revisión judicial ahí también existe, se verifica. Quizá no es de la misma manera que los delitos, pero existe la posibilidad de revisión judicial a través de la justicia electoral, razón por la cual yo creo que más allá de los reparos que se han formulado respecto a la tramitación simultánea de ambas iniciativas, una constitucional y otra legal, creo que el reparo parece razonablemente resuelto. Diputado Fuachain. Una pregunta, porque está el procedimiento ante el Consejo Directivo, ¿ya? ¿Tiene un procedimiento que resguarda la legítima controversia respecto a eso? ¿Está bien resguardado aquello? Porque como no estamos legislando aquí a ciegas, ¿verdad? O sea, nos están diciendo, mire, el procedimiento ante el CERVEL está en otra ley que todavía ustedes no conocen, ¿verdad? Entonces, ¿es controversial ese procedimiento o no? Eso es súper, cómo está resguardado los derechos en el fondo de la autoridad también ahí para poder desvirtuar las pruebas, para poder aclarar, etcétera. Eso es muy importante porque si es que efectivamente hay un debido proceso ante el Consejo Directivo del CERVEL, naturalmente que uno podría decir, bueno, ok, entonces aquí hay un órgano de una especie de jurisdicción administrativa que toma una decisión y la decisión no es de sancionar, sino que de, por así decirlo, de acusar, de encausar, y la decisión de aplicar la sanción la tiene al final el Tricel. Está bien, el Tricel. Claro, uno pide uno de acusar y el otro de sancionar. Está bien, uno podría decir, si es que es controversial la primera, evidentemente que hay un posible recurso jurisdiccional respecto de la acción, entre comillas, administrativa, digamos, del Consejo Directivo del CERVEL. Uno podría efectivamente entenderlo, pero como no lo sabemos, no sabemos cuál es ese procedimiento, y en eso comparto lo que ha dicho el diputado Zafirio, estamos legislando un poquito a ciegas, ¿ya? Un poquito a ciegas. Ahora, siempre además, el Tribunal Constitucional va a poder conocer del tema, y va a poder conocer por la vía de la inaplicabilidad, porque como efectivamente aquí va a haber un proceso, cuando sea ante el Tricel, ya judicial, de justicia electoral, pero un procedimiento judicial, entonces por la vía de la inaplicabilidad, ley orgánica nuevamente del Tribunal Constitucional, uno también va a poder recurrir al Tribunal Constitucional, quien va a poder decir, mire, se suspende el procedimiento y en definitiva va a poder también analizar los aspectos más bien de fondo por esa vía, por la vía de recurso de inaplicabilidad. Muy bien. Hay una indicación que se ha presentado para intentar corregir la falta de adecuación de las normas sobre el Tribunal Constitucional. Entiendo que la idea de la comisión es que se mantengan los tres órganos conociendo esta materia. CERVEL, con las normas que se van a regular en el proyecto que después va a llegar a esta comisión, nosotros vamos a tener la posibilidad de revisar, el TRICEL y también el Tribunal Constitucional. Son tres órganos con distintas competencias, pero que van a pronunciarse sobre esta materia. La falta de adecuación pretende ser corregida de acuerdo a la posición que manifestó el diputado Cornejo. Y hay una indicación que corrige el artículo 93 y que han suscrito varios parlamentarios. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Gracias, presidente. Aquí hay dos discusiones. Una que el diputado Chaín calificara como más de fondo, que es el tema del debido proceso. Y el otro, el tema de la falta de adecuación de esta norma con otras. Respecto a lo segundo, lo voy a pedir a asesoría al abogado Iván Arcos. Respecto de lo primero, y agradezco Yo quisiera primero recordar, porque ustedes lo hicieron el día de ayer, que aquí nadie tiene la culpa de este conocimiento por parcialidades. Había cuenta que el proyecto de financiamiento había entrado antes que se produjera lo que todos hemos tenido que lamentar, que venía la Comisión Engel, que entrara después la ley de partidos políticos, etcétera. Entonces, hemos tenido que acompasar, digamos, la legislación a una realidad que sobreviniente,
y es por eso que estamos con esta situación. No es porque lo hayan deseado usted ni lo haya deseado el Ejecutivo. Entonces, de buena fe, como usted siempre nos han acompañado, hemos tratado de resolver esta compleja situación de mirar por parcialidades. Pero el señor abogado ha dado cierto testimonio de lo que estamos haciendo en el Senado. Ahora, en definitiva, yo entiendo que este problema podría ser resuelto, no teniendo yo las competencias que ustedes tienen sobre esto, si la acusación por parte, digamos, del Ejecutivo, del órgano administrativo del Servicio Electoral, ante el Consejo del Servicio Electoral, que como usted destacaba, diputado Esquella, tiene todas las garantías de neutralidad, pudiera ser oponible, entiendo, o sea, controversial. Y si tuviéramos entonces ese aspecto, el Consejo sería la primera instancia y el Tricel sería la segunda instancia, y tendríamos... Yo creo que podemos trabajar en torno a esa idea para despejar esto. Don Iván Arcos. Sí, retomando lo que dice el ministro, yo quisiera referirme a lo que dijo el diputado Chain. Efectivamente, el procedimiento que está en el CERVEL es un procedimiento administrativo que cumple con todos los principios del procedimiento administrativo, entre ellos el que las partes sean oídas, sea controversial, y después, una vez que el Consejo Directivo, en el caso de volver a revisar el fondo, estima que los antecedentes ameritan una sentencia, va a remitirlos al Tricel, quien va a volver a aplicar los principios del debido proceso. O sea, en ese sentido está muy resguardado las garantías para todas las partes involucradas en esta situación. Ahora, efectivamente, yo entiendo que estamos legislando con hay dos normas distintas, que una está en segundo trámite, pero quiero reiterar que esta norma, la que estamos discutiendo en esta mesa, habilita a la otra norma que se está discutiendo en segundo trámite. O sea, la verdad es que de hecho esto tiene mucha más importancia que la que está arriba, porque si no la otra no tiene ningún sentido. Entonces, no podemos esperar al trámite de la segunda, porque sin esta no podemos avanzar en la segunda. Entonces yo quiero reiterar esto y dar las garantías de que efectivamente las normas de proceso se cumplen en ambas instancias. ¿Y qué pasa si se rechaza? En ambas instancias. Colegas. Una pregunta solamente, que lo pasa que bueno, este es un tema, una pregunta, presidente. No, una pregunta respecto del procedimiento del Tricel. ¿Cuál es el procedimiento ante el Tricel? Porque hoy día hay un procedimiento actual de la justicia electoral, ¿no es cierto?, donde lo que hace el TER es donde primero los plazos son brevísimos, ¿ya? Son muy, muy breves. Y lo segundo que es ante el TER donde se incorpora la prueba. Entonces, ahora como se salta en el TER, yo quisiera saber cuál es el procedimiento, dónde está, cuáles son los plazos del emplazamiento, cuáles son los plazos para poder contestar la acusación del CERVEL, cuál es el término probatorio, etcétera. ¿Ya? Yo creo que eso es súper importante porque esa etapa más bien de la discusión en los procedimientos electorales regulares, ordinarios, se hace ante el Tribunal Electoral Regional. Y lo que hace el Tricel es el Tribunal de Alzada, digamos, donde no hay esta etapa, digamos, término probatorio, etcétera. Entonces, mi pregunta es, saltándonos hoy día el TER, vamos directamente al Tricel. Pero ¿cuál es el procedimiento ante el Tricel? ¿Cuál es la etapa probatoria? ¿Cuál es la etapa de discusión? Quisiera saberla, digamos, porque creo que esto es súper importante. O sea, yo creo que estamos todos de acuerdo con que hay que legislar, el apuro, el apremio, pero también tenemos que hacerlo con la tranquilidad de que después no vamos a estar en un par de meses más teniendo que arreglar cuestiones que hicimos mal ahora, porque al final el desprestigio de las instituciones, lejos de poder superarlo con proyectos como este, lo profundizamos. Don Iván Arcos. Presidente, por su intermedio, quisiera leer el artículo aprobado el día lunes respecto al procedimiento en lo que respecta al Tricel. Dice: el Tribunal Calificador de Elecciones se pronunciará sobre estas infracciones graves previa vista de la causa. Hoy día el Tricel decide si ve o no ve los antecedentes, ahora va a estar obligado a verlo, digamos, debiendo fallar con forma de derecho y dentro de los 10 días hábiles siguientes a la vista de la causa. La verdad es que esto es mucho más estricto para efectos de las garantías de lo que hoy día tiene la tramitación dentro del Tricel. Hoy día están obligados a resolver, entrar al fondo con este artículo que fue aprobado. Ok, pero sí, lo que pasa es que el trámite es consulta. A ver, colegas, yo entiendo que esta dificultad se produce porque estamos tramitando en paralelo, pero son situaciones distintas. Una es constitucional y la otra es legal. Y yo les quiero llamar la atención que el resto de la inhabilidad del artículo 60
se resuelven solamente con la intervención de un solo órgano. Y casi con el mismo procedimiento y el Tribunal Constitucional. No hay doble instancia. Efectivamente es así. Entonces, o sea, estamos pidiéndole a esto más requisitos que lo que... Pero son sentencias, etcétera. Entonces, cuando hay No, sentencia pena aflictiva, hay un procedimiento judicial previo. Los otros son más bien automáticos. Artículos, son varias hipótesis que son casi automáticas. Pero la resuelve solo el Tribunal Constitucional. Y esto no es algo parecido. No, porque sí. Esto es algo parecido. Colegas, hay una propuesta de la causal de cesación del cargo, que es la que viene del Senado. Está la inhabilidad que se le ha agregado en esta indicación que hay, y también hay otra indicación que resuelve el problema del Tribunal Constitucional, con la propuesta que se ha elaborado. Yo hice una petición formal a usted y que me imagino que la comisión podrá acoger o rechazar. Y es que se suspenda la tramitación de este proyecto en tanto no tengamos todos los antecedentes que requerimos para poder resolverlo como corresponde, y que es básicamente lo que se está resolviendo en el Senado. Diputado Andrade. Que eso sería pertinente si la discusión de esta reforma tuviera que ver o dependiese de lo que se acordara allá, pero es al revés. Es decir, aquí se está tramitando la reforma constitucional que va a ser el marco de, o sea, la verdad que a quien debiera interesarle cómo se está tramitando es al Senado, es lo que estamos haciendo acá. Entonces, desde ese punto de vista... Pero es que con esa lógica significa que estamos obligados a aprobar este proyecto, porque si no se va a caer en el Senado. O sea, así de absurdo es. A ver, colegas, en 2 minutos más comienza la interpelación. ¿Les parece que suspendamos esto y reanudemos unos 20 minutos? Hacer, pero no vamos a poder estar. Yo quiero estar en la interpelación, presidente. Aparte, hay un acuerdo de comité que suspende las comisiones. Sí, no. Pero cuando tiene su urgencia. Sí, pero está en urgencia. Nosotros estamos habilitados para funcionar. El punto es que si estamos en condiciones de votar esto, colega, ese es el punto. No, pusimos sobre la mesa algunas alternativas para votar. ¿Qué es lo que necesitan para poder votar? Sí, pues ese es el punto, porque aquí hay varias peticiones de distinta naturaleza. Lo que necesitamos es una cuestión súper simple. Un buen proyecto y un buen debate. No, la verdad que yo piense. Presidente. Diputado Fuachain. Presidente. A lo mejor habría que cambiar al Ejecutivo y a los miembros de la comisión. Eso es un poco más difícil. Bueno, pero mire, yo por lo menos, yo hablo a título absolutamente personal, que lo que me gustaría ver es efectivamente el procedimiento, la sábana completa, lo que ustedes están discutiendo allá, entendiendo de que, ¿me entienden? Por un tema de tranquilidad, conocer qué es lo que están discutiendo, cómo lo están viendo, eso, conocerlo, nada más. No podemos... digamos, dejarlo bajo la condición de que se apruebe o no se apruebe. Yo entiendo, digamos, que aquí esto es el marco, esto es el paraguas, y por lo tanto la ingeniería de detalle hay que verlo allá, pero es bueno saber efectivamente cómo se va a resolver la ingeniería de detalle para poder aprobar esto. Y lo segundo es que nosotros le pedimos en la sesión anterior, para que no nos pongan en mora que nosotros estamos pateando, fue el debate que lo planteó el diputado Cornejo y lo planteé yo, respecto de la coherencia de las normas del artículo 60 que se está modificando ahora con el 93 número 14. Y la verdad es que respecto a eso el Ejecutivo nos trajo ni una respuesta, no innovó nada, ni una indicación, ni una claridad. Entonces lo que yo le pido es que eso que todavía sigue ahí, hay una propuesta de indicación, quiero saber si es que esa es, que el Ejecutivo nos diga si nos satisface plenamente lo que plantearon los diputados y la votamos, o si es que tiene una mejor idea que la traigan y que nos despejemos ese tema de una buena vez. ¿Para qué? Para no tener que ir a comisión mixta, porque, mire, al final, no por mucho madrugar amanece más temprano, que lo votemos en una próxima sesión en esas condiciones. Sí. Colega, yo en el mismo sentido, yo creo que hay que apretar bien esto y no puede quedar tan suelto, y aquí han aparecido cosas que no habíamos visualizado antes, y estamos dando respuestas muy a la rápida. Así que lo vamos a reprogramar, colegas, para la siguiente sesión. Muchas gracias. Vamos a traer con el mayor detalle posible cómo opera en lo que está discutiéndose en el Senado, y vamos a traer una opinión
complementaria o de acuerdo respecto del tema de la armonización. Y con eso estamos... Más bien el segundo Y revisar punto, la porque el indicación. primero lo pidió el diputado Juan Chaín y además está en conocimiento de todos los que están siguiendo el otro debate. Y es legislativo, porque nosotros estamos, como tú bien dijiste, estamos haciendo el marco y no podemos entrar al debate de las dos cosas, tanto el marco y el contenido, porque si no, no vamos a salir nunca de esto. No vamos a salir nunca. Pero sí el conocimiento de eso sí. Yo lo he seguido, la verdad. Se levanta la sesión, colega.